¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar sobre algo que llevaba ya tiempo con ganas de, digamos, contar o expresar, o simplemente como un vídeo del que simplemente tenía ganas de hacer y era un tema que me apetecía bastante hablar, ¿vale? Que es el hecho de, o mejor dicho, el tema de la longevidad en el powerlifting y cómo ser capaz de tener una carrera larga y próspera sin que tengas ningún tipo de problemas. O sea, al final siempre altibajos va a haber, pero que al final tengas la oportunidad de disfrutar de este deporte durante muchísimo tiempo sin que tengas que quemarte en el camino ni tengas que dejarlo por el camino por el simple hecho de que te hayas cansado, hayas tenido experiencias negativas que te hayan hecho dejarlo o cualquier otra cuestión, ¿vale? Creo que al final tengo algo de cierta potestad en esto, puesto que al final llevo cerca de 11 años entrenando en el gimnasio de manera, digamos, cotidiana, habitual, y realmente 7 de ellos están siendo únicamente de... O sea, no únicamente, sino 7 de ellos son de manera directa en powerlifting como tal. Entonces, en este vídeo vamos a tratar temas que creo que son muy interesantes como gestión de expectativas, motivación, la exclusividad, que esto es un tema que creo que es muy importante, que se le da al powerlifting como deporte, eh, la propia identidad que tú tienes de ti mismo como atleta o como persona que hace powerlifting, ¿vale? Y por último también algo que creo que es muy importante, que realmente va a ser algo con lo que cierre el vídeo, pero que al final lo puedo comentar ahora como también como pequeña introducción, que es también recordar muchas veces por qué has empezado a hacer este deporte, ya que creo que es algo también fundamental, el hecho de por qué empezaste a entrenar el gimnasio, por qué empezaste a hacer powerlifting. Creo que es un motivo muy interesante que a veces viene bien recordar en cierta época en las que tengas crisis, en las que simplemente pues te replantees las cosas porque estés en una mala racha, estés en una mala época, las cosas no estén saliendo como querías, o simplemente pues hay otros factores que están presentes en tu vida que te hacen pensar que a lo mejor dejar el powerlifting puede ser una buena idea. ¿Ok? Vamos con el primer punto, que es algo que me parece muy importante, que es la gestión de el progreso y simplemente gestión de expectativas, ¿vale? Esto creo que es algo especialmente importante por el simple hecho de que muchas veces tenemos la necesidad, tenemos la conciencia de que tenemos que bloque tras bloque, semana tras semana, generar progreso visual y constante, y si eso no se produce es que las cosas están yendo mal, y nada más lejos de la realidad. Tenemos que recordar que esto ya lo he mencionado en algún vídeo atrás. Cuando tú entrenas, tú estás buscando que tu cuerpo tenga cada vez exposiciones de manera gradual en las que vayas generando esas adaptaciones de forma gradual, ¿vale? Entonces, eso se traduce en que tú estás intentando hacer que tu cuerpo cada vez sea más fuerte y sea capaz de mover más kilos, ¿vale? Y estamos hablando de que esto al final son adaptaciones que se producen a nivel interno. Es algo extremadamente complejo, ¿vale? O sea, estamos obligando a hacer que el cuerpo sea más fuerte, sea más resistente. Y de verdad, esto es algo muy difícil, muy complejo y que no pasa de la noche a la mañana. Y como comenté en el vídeo ese, no se trata de cada semana ser capaz de mover 2 kilos más, 5 kilos más, 10 kilos más. Se trata de que entrenamiento a entrenamiento, sesión a sesión, día a día, vamos haciendo que el cuerpo sea capaz de ser muy mínimamente más fuerte. Y eso al final, ese transcurso continuado de sesión a sesión, semana tras semana, bloque tras bloque, haciendo las cosas bien, es lo que al final nos va permitiendo amontonar adaptación, amontonar, 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 hasta que llegan a un punto en el que son ciertamente visibles y nos permiten mostrar ese progreso como tal en ya sea en kilos en la barra o en mover los mismos kilos a más velocidad o de la forma que sea, ¿vale? Pero es un punto muy importante, ¿vale? Porque al final veo que hay mucha gente que se frustra simplemente porque a lo mejor ha tenido un bloque mal o un bloque malo o un bloque a lo mejor que no ha salido como esperaba. Y que realmente son 4 o 5 semanas que obviamente 4 o 5 semanas si las haces bien pueden dar para mucho, pueden dar para poco, depende ya también de muchísimas cosas como el contexto, el momento de la temporada, cómo es tu vida alrededor del entreno en ese sentido también, que al final puede potenciar mucho tanto los efectos, tanto positivos como negativos del entrenamiento. Pero de verdad, es un punto muy importante. La gestión de las expectativas, ¿vale? No esperes que bloque tras bloque van a ir las cosas bien, que bloque tras bloque vas a sumar kilos en la barra, o que si no has sumado kilos en la barra o no ha habido un progreso aparente,
ha sido un mal bloque, porque para nada, o sea, nada más lejos de la realidad. Puedes estar 2, 3, 4, 5 bloques metiendo trabajo que sea trabajo efectivo hasta que llegue un punto en el que tras ese cúmulo de bloques seas capaz de materializar ese progreso en kilos en la barra o como he dicho de la forma que sea, moviendo los mismos kilos a un RPE menor o cualquier cosa, pero de verdad, generar adaptaciones es muy complicado porque estamos obligando al cuerpo al final a que suba a un estado, digamos, superior, por decirlo de alguna manera, y a que cada vez evolucione, se hagan más y más fuertes, y al final, obviamente, esas adaptaciones son cada vez más complicadas, son cada vez más difíciles de conseguir, y eso también conlleva que es muy probable que necesiten muchas veces, en muchas ocasiones, estar 2 bloques, 3 bloques, 4 bloques en los que aparentemente no haya progreso, parezca que el rendimiento se mantenga en cierto modo algo más o menos plano, y no por ello son malos bloques ni estás haciendo las cosas mal, simplemente hay veces que necesitas trabajar más tiempo del que tú esperas para poder ver resultados de manera aparente, ¿ok? Vale, el segundo punto, que va un poco también al hilo con el tema de la gestión de expectativa y demás, es la motivación. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que creo que simplemente por sentirse desmotivado o sin ganas, se ve como algo malo, se ve como una emoción negativa en el sentido de ya no estoy motivado, no entreno, o dejo de entrenar, o ya no hago más powerlifting, lo dejo. Cuando creo que realmente eso es un problema en el sentido de que no sentirte motivado, o sea, está bien, me refiero, no es algo malo, no es una emoción negativa como tal. Al final es parte del proceso, la emoción, o sea, la motivación al final es algo que sube y baja, no es algo constante y nosotros como, al final, como seres humanos y al final como personas, como que buscamos cierto progreso, que buscamos cierta evolución en algo a largo plazo, no podemos depender de la motivación porque precisamente esta es muy volátil, va a aparecer en momentos muy determinados, en otros momentos no estará presente y nos quedará tirar simplemente de ir sin ganas al gimnasio o de no tener ganas de ir a entrenar por el simple hecho de que me apetece estar haciendo cualquier otra cosa que meterme en el gimnasio o que simplemente tengo otras cosas que hacer y no quiero sacar tiempo para ir a entrenar, ¿vale? Entonces es muy fácil no tener esa motivación a flor de piel o incluso si las cosas a lo mejor entrenando no están yendo del todo bien o tienes alguna molestia, el rendimiento a lo mejor ha bajado un poquito o está por debajo de lo que tú esperabas. Todos esos son factores que pueden hacer muy fácilmente que tú a entrenar vayas más desanimado o que no vayas con las mismas ganas y que eso al final también digamos, haga que el entreno precisamente por eso sea menos intencional, vaya un poquito peor o sea un poquito más flojo y al final entres como un poco en ese círculo vicioso de las cosas me van un poquito a lo mejor regular, me desanimo, como estoy desanimado entreno peor, los resultados son peores y al final entro en ese círculo vicioso, ¿vale? Entonces, obviamente la motivación es una herramienta fundamental y es lógico que al final haya momentos, tanto en los que esté alta como en los que esté baja, pero no por ello debemos dejar de llevarnos al 100% por ella, ¿vale? Obviamente, por ejemplo, es normal que cuando estés cerca de una competición tengas la motivación a flor de piel, estés cada día que tengas ganas de ir a entrenar y a comerte la barra. Y hay obviamente otros días que probablemente incluso post competición, independientemente de que incluso a lo mejor si la competición te ha salido mal, que no tengas motivación, que no tengas ganas de entrenar. Pero como digo, la motivación al final es algo que es una emoción muy volátil, es pasajera y que ya no solo con el entrenamiento, con cualquier cosa en la vida, si al final la dejamos llevar únicamente por la motivación, lo que va a ocurrir probablemente es que demos unos primeros pasos y en cuanto esos primeros pasos hayan concluido y esa motivación inicial que teníamos con algo haya fracasado, o sea, no ha fracasado, sino haya disminuido, lo que vamos a conseguir al final es que no vamos a ser constantes en absolutamente nada. Y ya no solo hablo del powerlifting ni del entrenamiento, de cualquier cosa, proyectos que queramos iniciar, relaciones, trabajo. Al final no podemos depender de la motivación porque como digo, la motivación es algo tan sencillo como te puedes ver un vídeo de 5 minutos de un discurso motivacional de YouTube y probablemente tengas ganas de comerte el mundo. Y algo tan sencillo como eso no podemos depender de algo tan volátil como eso porque de la misma manera cualquier día, por cualquier cosa, te puedes estar completamente desmotivado y el dejarte llevar por eso, al final probablemente te haga ir también en una mala dirección o no en la que mejor podrías desarrollarte, ¿vale? Entonces, creo que también es importante no ver esa desmotivación como algo negativo, ¿vale? Es como lo que decía al principio, porque realmente no es algo negativo, ¿vale? Creo que es algo simplemente normal y creo que también es
algo a normalizar, entre comillas, el hecho de que entrenes y puedas entrenar bien y seguir con tu rutina y seguir con todo normal, pese a que a lo mejor estés un poquito desmotivado, no tengas todas las ganas del mundo de ir a entrenador o de hacer X cosas, ¿vale? Obviamente, creo que eso también es información interesante y si llevas mucho tiempo desmotivado, desmotivada o llevas mucho tiempo sin ganas y demás, pues probablemente sea un buen momento de empezar a reevaluar las cosas o de simplemente si estás haciendo lo que te gusta o si a lo mejor te gustaría explorar otras vías que sea, ya sea otras vías de entrenamiento distintas o probar añadir algo de variedad en el entrenamiento o simplemente incluso compaginarlo con otros deportes, que esto es ahora al siguiente punto al que iré, ¿vale? Pero que, en definitiva, que obviamente la demotivación no es algo malo para nada y es algo que al final te vas a encontrar que hagas subidas y bajadas a lo largo de toda tu carrera, a lo largo de toda la temporada, pero, como digo, no es algo de lo que debamos dejarnos guiar tampoco, porque al final, como digo, es algo muy volátil, es algo que un día puede estar muy arriba, otro día puede estar muy abajo, y si nos dejamos guiar por eso, al final nunca, absolutamente nunca, vamos a ser constantes con nada, ¿vale? Entonces, lo que sí opino también, o sea, lo que sí me parece lógico, es el hecho de que si llevas mucho tiempo desmotivado o desmotivada, entonces sí sea como un momento, digamos, como hacer un poquito de autoexploración, ver por qué estás desmotivado, por qué estás desmotivada, y a raíz de ahí intentar encontrar razones, pero que sea al final una ayuda activa en el sentido de intentar encontrar por qué estoy desmotivado o por qué estoy desmotivada y en base a eso intentar aportar soluciones encima de la mesa y no simplemente estoy desmotivado, dejo de entrenar, porque probablemente a lo mejor incluso esa desmotivación, ese dejar de entrenar no ayuda a esa desmotivación, ¿vale? De hecho muchas veces al final entrenar se convierte en un hábito y si lo dejas al final lo que estás haciendo es que luego te cueste mucho más reenganchar ese hábito por el simple hecho de que vas a tener mucha menos costumbre y mucha menos, digamos, práctica o asiduidad al ir a entrenar, ¿vale? Entonces esto también es un punto importante que al final entrenar tiene que ser un hábito y al final, como he dicho antes, recordar por qué empezamos a entrenar. Yo en mi caso concreto llevo 11 años empezando a entrenar y a día de hoy no concibo mi vida sin el entrenamiento. Ya no estoy hablando de powerlifting, simplemente de poder ir al gimnasio y entrenar. O sea, es algo que a día de hoy no concibo y no creo que conciba en ningún momento de mi vida porque el entrenamiento es literalmente el eje de mi día. O sea, es algo con lo que vivo, ya sea con la rama de el coaching, ya sea con la rama de mis propios entrenamientos. Al final es algo con lo que no concibo que no esté presente en mi día a día y es por ello que al final de una forma u otra las cosas vayan mejor, las cosas vayan peor, siempre voy a entrenar, siempre voy a estar haciendo esto, tenga más ganas, tenga menos ganas, pero no es algo que conciba dejar. Y al final también en cierto modo no es porque yo haga powerlifting simplemente por resultados, sino yo lo hago simplemente porque es algo que me apasiona, es algo que hago desde la pasión, desde digamos, el estar enamorado del proceso, del camino, de que cada día me gusta ir a entrenar y hacer lo mismo y no tanto simplemente por los resultados, porque al final, por ejemplo, llevo 3 años prácticamente con un total muy muy similar y no por ello he dejado de hacer powerlifting. Tuve una época en la que tuve literalmente 50, 60 kilos menos de sentadilla y no por ello he dejado de hacer powerlifting. Seguí entrenando, ha habido rachas obviamente muy duras en las que no me apetecía entrenar, en las que veía que de repente todo salía mal y todo iba hacia abajo, pero al final he seguido entrenando. ¿Por qué? Porque entendía también que parte de ello era simplemente la motivación que no estaba ahí por los resultados, pero al final yo entreno porque me gusta, entreno porque es algo que en su momento empecé, digamos, por amor, no por número, no por conseguir, yo qué sé, ninguna validación de nadie, simplemente porque es algo que a mí me gusta y voy a buscar intentar hacer siempre de la manera en la que pueda. Entonces, esto es el segundo punto muy importante, ¿vale? El hecho de no os dejéis llevar por la motivación. Tenedla en cuenta, sobre todo si es algo que se mantiene constante a largo plazo, por el simple hecho de que te mantengas muy desanimado, muy demotivado o demotivada durante un periodo prolongado, que sea algo constante, que en ese caso, como digo, ya sí que hacer un poquito más de exploración y ver por qué está pasando. Pero como digo, creo que ahí igualmente la solución no es de simplemente soltar la cuerda, abandonar, saltar del barco, sino el hecho de intentar explorar un poco, buscar soluciones activas y buscar de qué manera podemos complementar o podemos modificar la rutina o simplemente modificar nuestra actividad para promover que podamos seguir disfrutando del deporte, disfrutando de lo que hacemos sin necesidad de dejarlo y sin necesidad de obligarnos a hacer algo que a lo mejor en ese momento en concreto no nos apetece tanto.
¿Ok? Vale, el tercer punto importante, y esto creo que es, realmente estos dos puntos que vienen ahora, creo que son bastante importantes, incluso no sé hasta qué punto diría que incluso algo más relevantes que los dos anteriores, que es el hecho de, primero, o bueno, en este caso, tercer punto, como he dicho, el hecho de no darle exclusividad al powerlifting siempre, ¿vale? Esto creo que es un problema muy sustancial, sobre todo en... Bueno, ya no diría incluso en gente que está empezando, sino realmente en gente... O sea, creo que gente más experimentada, atletas más experimentados que llevan más tiempo, creo que sí le dan como un poco más ese margen de... digamos como de diversidad, de probar otras cosas, pero creo que gente que, sobre todo gente que está empezando, gente que lleva poco tiempo, que lleva poquitos años, que creo que al final es también la más propensa a dejarlo, entran, creo que, en una atmósfera de vivo por y únicamente para el powerlifting. Es decir, yo como, duermo y entreno únicamente sentadilla, press de banca y peso muerto. Es absolutamente lo único que hago. Y como mucho, salir a andar por cumplir los pasos. Pero no voy a hacer absolutamente nada más porque va a ir en contra de mi rendimiento. Y esto, querido amigo, es una completa falacia. Es algo que no es real. De hecho, probablemente el simple hecho de no moverte o de no hacer otras cosas, de no explorar otras actividades, otros gestos, otros deportes, probablemente lo que esté haciendo es que seas menos atleta de lo que puedes ser por simplemente tener otras capacidades físicas mucho menos desarrolladas que únicamente la fuerza máxima como tal. Y que probablemente también estés yendo en detrimento de tu capacidad de mantenerte en este deporte a largo plazo por el simple hecho de que te vas a mantener en un estado muy monótono constantemente, ¿vale? Es decir, puedes practicar otros deportes, puedes hacer otro tipo de actividades sin que eso intervenga en tu rendimiento y que incluso muchas veces puede ayudar a que este incluso se vea aumentado, ya sea porque simplemente mejores la capacidad de trabajo, porque simplemente el hecho de exponerte a otras actividades o a otros deportes, ya sea salir a correr, jugar un partido de fútbol con tus colegas, echarte un pádel, o cualquier otra cosa, te ayude también como a evadirte, o sea, o simplemente exponerte a otras situaciones y que ello también te permita luego cuando vayas a entrenar ir con más ganas porque no tienes como esa necesidad extrema de simplemente voy a entrenar y solo mi único deporte es el gimnasio y el resto no lo hago. O sea, me refiero que si lo haces y eres capaz de llevarlo, está súper bien, o sea, está genial, o sea, no pasa absolutamente nada, pero que si eres una persona que te gustaría hacer además otro tipo de actividades, que te gusta también a lo mejor mucho o simplemente te gusta mantener también una práctica alta de trabajo cardiovascular, que sea salir a correr, salir con la bici, echarte un par de partidos a la semana de fútbol, de pádel, de tenis, de lo que sea, hazlo sin ningún tipo de problema, pero sin ningún tipo de reparo, es que eso no te va a hacer ningún absolutamente mal. Obviamente, si a lo mejor no has hecho nunca, o qué te digo yo, llevas 2 años sin salir a correr, pues obviamente no es lo ideal que de repente te pongas desde el día uno, salgas a correr todos los días 40 minutos, porque obviamente lo más probable es que revientes por algún lado. Pero me refiero como cualquier otra cosa. Es igual que si tú no has hecho nunca en tu vida sentadilla y llegas el primer día y te tiras un RM, pues probablemente eso tiene muchas posibilidades de salir mal, ¿vale? Entonces, a donde voy es precisamente a que no le des exclusividad al powerlifting, ¿vale? Obviamente hay momentos de la temporada en los que requiera esa exclusividad, por ejemplo, si estás cerca de competición, si estás 2 meses antes de un evento importante, pues probablemente te interese, ya no porque vaya a ir en contra de tu rendimiento, sino simplemente por aumentar las probabilidades de éxito, el hecho puedas, eh, de que puedas, digamos, como alternar o simplemente a lo largo de la temporada saber o ver en qué momentos puedes hacer más actividad o simplemente puedes darle como menos exclusividad, menos relevancia al entrenamiento sin que ello tenga un coste negativo en tu rendimiento, ¿ok? Entonces, como ejemplo, yo mismamente hace un mes, hace casi 2 meses, bueno, casi no, hace 2 meses realmente, cuando fue la Copa de España, que gané en mi categoría menos 83, yo competí en sábado y iba además con todo el estrés, con toda la carga física y mental del corte de peso tan agresivo que hice como expliqué en un par de vídeos atrás en este canal. Y a pesar de ello, yo competí el sábado y el miércoles por la noche jugué un partido de pádel de hora y media bastante intenso. Que obviamente que eso conllevaba cierto riesgo y que con cualquier a lo mejor giro mal hecho me hubiese podido caer, me hubiese torcido un tobillo, que te digo yo, cualquier cosa y me hubiese quedado fuera de la competición. Muy probablemente. Que a lo mejor yo a cualquier otro atleta le hubiese recomendado encarecidamente, le hubiese pedido y medio ordenado que no lo hubiese hecho, pues muy probablemente. Pero
en ese momento simplemente me apetecía, fui, jugué al pádel, no pasó absolutamente nada. Descansé, comí lo que me tocaba, llegué al sábado y me encontraba bien y prácticamente igual que si no hubiese jugado ese partido de pádel, ¿vale? Entonces, a lo que voy es, hay momentos y momentos, ¿vale? Hay momentos de la temporada en los que a lo mejor necesitas darle un poquito más esa exclusividad al powerlifting por el simple hecho de intentar maximizar como esa probabilidad de éxito que estás buscando en competición o en esa toma de marcas que estás esperando, en ese final de bloque que tienes en mente, ¿vale? Pero también hay ciertos momentos en los que no necesitas darle esa exclusividad y en los que puedes permitirte un poquito más de flexibilidad y hacer otro deporte. Es decir, si te gusta salir a correr, sal a correr. Si te gusta salir a jugar al pádel, lo que digo yo, a nadar, ve y nada. No te va a pasar absolutamente nada y probablemente lo único que estés haciendo es ganar en calidad de vida porque seas más feliz, porque estás haciendo actividades que te gustan además de entrenar y no las estás restringiendo por el entrenamiento. Y que al final, creo que en cierto modo igualmente te van a ayudar a rendir mejor porque vas a ir a entrenar más contento por el simple hecho de que no te estás restringiendo, como digo. Y al final creo que vas a entrar en un círculo de experiencias positivas mucho mayor que creo que va a hacer al final que todo se va desarrollando y vaya actuando en sinergia mucho mejor, ¿vale? Obviamente al final, si va a compaginar otros deportes, va a hacer otras actividades de manera común semana a semana, pues creo que también lo más ideal es que busques también como intentar organizarlo en la semana para que, ¿qué te digo yo? Si tienes un martes sentadilla y peso muerto, pues no vayas a salir el lunes, el día anterior, a correr 30 kilómetros. Pues probablemente te interese dejar esa, esa carrera, te interese dejarla para a lo mejor para el miércoles o para el jueves, un día al día siguiente o algo así, que lo tengas como bastante más separado y no tengas como esa interferencia, ¿vale? Entonces, básicamente eso, ¿vale? No tienes que darle exclusividad al powerlifting, porque hagas powerlifting no tienes que hacer únicamente powerlifting, puedes hacer otro tipo de cosas y no por ello vas a tener ningún tipo de problema y como digo, además probablemente si es algo que disfrutas tengas muchísimos más beneficios que contras, que como digo, no creo que haya ninguno o al menos muy poquitos, ¿vale? Vale, y un punto importante lo vamos a marcar como el 3.1, ¿vale? Que realmente no es un punto como tal, pero sí que va un poco en relación con lo anterior que he comentado sobre la exclusividad del powerlifting, ¿vale? Que es saber determinar cuánto podemos dar a cambio de cuánto queremos obtener, ¿vale? Es decir, si tú quieres obtener X, debes tener en cuenta que debes de dar a cambio también algo, ¿vale? Entonces, hay que también ser conscientes y encontrar el equilibrio de cuánto somos capaces de dar y en consecuencia, ser conscientes de cuánto podemos obtener a cambio con ello, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú estás todo el año dando tu 100% de manera constante y siendo un soldado que solo entrena, come y duerme, probablemente eso no sea algo sostenible, ya que si te estás restringiendo simplemente en vida social, como he dicho antes, en hacer otros deportes, en hacer otro tipo de actividades y en general salir de una atmósfera que no sea únicamente comer, dormir y entrenar, que como digo, esto está genial y si lo puedes hacer está súper bien y probablemente sea lo que debas hacer en un contexto competitivo o si estás muy cerca o simplemente estás en un momento en el que estás a pocas semanas de la competición o simplemente en un momento importante de la preparación, probablemente el hacer esto sea algo que te venga bien y que como digo al final se trata de encontrar el equilibrio entre qué momentos debemos ser soldados y en qué momentos podemos permitirnos algo más de flexibilidad, ya que en ese equilibrio está el verdadero largo plazo del deporte, porque al final no toda la vida, o sea, no de manera constante vamos a estar al 100% sin fallar, pero tampoco podemos estar de manera constante haciendo todo tipo de cosas y todo tipo de actividades, porque al final también en cierto modo a largo plazo, si no lo controlamos, sí que nos puede limitar. Y como digo, al final pues se trata simplemente de encontrar un equilibrio y saber en qué momentos podemos dar más y en qué momentos podemos dar menos, ¿vale? Y esto porque es importante, porque al final, cuando tú das más de lo que puedes, eso lo puedes sostener por un tiempo limitado. ¿Por qué? Porque al final, dar ese extra que estás dando probablemente suponga un esfuerzo mayor de digamos, a nivel proporcional de la del resultado que te va a ofrecer a cambio, ¿vale? Entonces, es un punto muy importante controlar eso, ya que si tú al final estás dando siempre más de lo que puedes dar, probablemente al final eso te acabe agotando, te acabe cansando. Y si eso luego lo ves en un resultado que no se equipara a lo que tú estabas esperando, ahí es donde vienen los problemas, ¿vale? Entonces, hay algo que tienes que tener en cuenta muy importante también, ¿vale? Que es el hecho de que
tú puedes dar el máximo de ti, incluso un poquito más allá, pero eso no te garantiza los mejores resultados, simplemente te aumenta la posibilidad de conseguirlo, ¿vale? Pero eso no se traduce en que lo vayas a conseguir. Puedes dar tu 100%, tu 110% incluso, y que eso se traduzca en los mismos resultados que si hubieses dado el 80%. Y eso es algo completamente real, y aquí muchas veces es donde las personas, los atletas, se dan el golpe, tienen la caída. ¿Por qué? Porque piensan, es que he controlado todo genial, he dormido genial todo esta última semana, he controlado la dieta, los pasos, todo a rajatabla, y no se ha visto reflejado en la competición. Claro, porque no tiene por qué verse reflejado en la competición. Por hacer todo eso, probablemente la probabilidad haya aumentado, pero al final, que tengas un 80% de éxito o un 95% de éxito no te garantiza, no es un 100% de éxito, no es una garantía absoluta y rotunda, ¿vale? Entonces, eso es algo que tienes que tener en cuenta también, que es muy importante, sobre todo para, en cierto modo, hay que estar siempre al final preparado para el escenario, digamos un poco más, el escenario de malos resultados, porque en cierto modo siempre es posible, ¿vale? Da igual lo que tú des a cambio, al final siempre que las cosas salgan mal, siempre es una posibilidad que es real y que está ahí, y que al final, como digo, en cierto modo siempre tenemos que estar preparados. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque es importante esforzarse, es importante querer hacer las cosas bien, pero también es importante tener en cuenta que quizás tú estés dando más de lo que puedes dar, y eso necesariamente no se tiene que devolver en un resultado mejor, ¿vale? Entonces, eso es algo que tienes que, como digo, tienes que tener en cuenta, tienes que tener muy presente, ya que si quieres dar algo a cambio, si quieres dar tu 110%, si quieres dar algo que no tienes y quieres esforzarte al máximo y dar absolutamente todo, hasta la última gota de sudor que tengas, tienes que tener muy presente que si eso lo haces, que seas única y exclusivamente porque tú quieres esa noche dormir tranquilo, dormir tranquila, sabiendo que hiciste todo lo posible por conseguir el mejor resultado, conseguir lo máximo posible que pudieses conseguir. Independientemente de que luego lo hagas o no, porque como digo, esa es otra historia completamente distinta, y que al final no todo depende de ti al 100%, y que pues por esa misma regla, al final, por mucho que tú hagas las cosas perfectas, no se tiene que traducir en que consigas resultados perfectos. Simplemente se va a traducir en que la probabilidad de éxito de conseguir resultados perfectos va a ser mayor, pero no va a ser el 100%. Y eso es algo que tienes que tener muy claro, porque muchas veces estás durante mucho tiempo dando más de lo que puedes mantener o de lo que puedes sostener a largo plazo, y eso al final se acaba traduciendo en que te acabas quemando, te acabas cansando, y encima estás viendo resultados que no son acordes a tu nivel de compromiso con el trabajo, ¿de acuerdo? El cuarto y último punto es el hecho de que no te identifiques como powerlifter, ¿vale? Es decir, tú eres una persona que hace powerlifting, pero no eres powerlifter. ¿Por qué? Porque al final la forma en la que tú te identificas es muy importante, porque eso al final es como tú te ves a ti mismo. Y si tú a ti mismo, tú a ti misma te ves como powerlifter y te ves únicamente como powerlifter, lo que va a pasar es que cuando tú tengas problemas, las cosas vayan mal entrenando, no estés pudiendo dar el 100% por el simple hecho de que estés en un momento de tu vida en el que la concentración o tu cabeza está en otros proyectos, está en otras verticales de tu vida y no en el entrenamiento como tal. Y eso va a hacer que si el entrenamiento va peor, estás rindiendo un poquito por debajo, tienes alguna molestia que te impide estar al 100%, muy probablemente eso va a hacer que tu identidad se vea, digamos, con ciertos problemas, por el simple hecho de que tú te defines a ti mismo como powerlifter, de que eres un powerlifter, de que eres un atleta de powerlifting, y eso hace que si el powerlifting no va bien, tú no estás bien. Y nada más lejos de la realidad, tú al final eres una persona que diría que el 99,9% de las personas que ve esto son al final personas que tengan mejores resultados, pero resultados sean más competitivos, menos competitivos, tengan más logros, más títulos, menos títulos. Al final somos personas que hacemos esto por hobby, que hacemos esto simplemente porque nos gusta, no nos da de comer, al menos la rama de atleta, obviamente la de entrenador sí, pero la de atleta no da absolutamente nada, o por lo menos, como digo, a la gran mayoría de personas que ve este vídeo de manera directa no aporta absolutamente nada. Entonces, tenemos que recordar que nosotros no somos powerlifters, somos personas que, entre otras cosas, hacen powerlifting, ¿vale? Entonces, ¿eso qué implica? Que tú en tu vida eres más cosas, obviamente, aparte de powerlifter. Que lo que estoy diciendo parece obviamente una obviedad y parece que es algo que, no, claro, José, si eso es lógico. Claro, es lógico hasta en el momento en el que, de repente, un entrenamiento no ha salido mal, me he lesionado
y de repente mi vida se tambalea, porque ya no puedo hacer, porque no puedo hacer powerlifting, o porque no levanto los kilos que levanto, para ya soy menos. Si ayer hice 220 de kilos de sentadilla y ahora estoy lesionado y tengo 180, no puedo subir SPR Instagram, soy menos, ya no soy el powerlifter que era antes, soy una persona inferior a lo que era. Y realmente, como digo, todo parece muy lógico hasta que llegan estos momentos, ¿vale? Entonces, tú eres un atleta de powerlifting, pero no eres únicamente un atleta de powerlifting. Tú eres una persona que, entre otras muchas virtudes que puede tener y entre otras muchas características o papeles que puede tener en su vida, eres atleta de powerlifting y haces powerlifting, pero no es lo único que haces. Puede tener más peso en tu vida, puede tener menos peso en tu vida, puede tener más relevancia, menos relevancia, pero no es tu única característica, no es tu identidad, ¿vale? Tu identidad se compone de otras muchísimas más cosas, y tener esto claro también conseguirá que tú, cuando tengas problemas, porque recuerda, problemas va a haber siempre, o como hay una frase que me gusta bastante que dice, prepárate porque en la calle siempre hace frío. Pues aquí igual, en la vida siempre hay problemas, y eso al final, pues como en cualquier ámbito de la vida, pues en el entrenamiento más de lo mismo. Puedes hacer las cosas bien, muy bien, perfectas, espectaculares, que siempre va a haber problemas. O siempre te los vas a encontrar, nunca las cosas van a ir perfectas, o por lo menos cuando lo van, disfrútalo, porque en algún momento todo se torcerá, y no porque necesariamente haga algo tú mal, sino porque sales mal, porque es parte del proceso, porque es al final son los altibajos que tenemos como persona humana normal y corriente, y es algo completamente normal y es algo que hay que aceptar. Y por ello mismo es también importante que tengamos muy en cuenta esa parte de la identidad, porque tú eres una persona que hace powerlifting, eres un atleta que hace powerlifting, pero no eres exclusivamente eso, ¿vale? Y de nuevo, como he dicho al principio del vídeo, creo que tengo algo de potestad en eso, porque precisamente yo, que al final tengo unos cuantos títulos, tanto a nivel nacional, algunos récords y demás, soy una persona que, entre otras cosas, llevo 3 años, o sea, en abril de 2022, sí, en abril de 2022 hice, en el nacional de ese año, hice 722 kilos de total, perdón, 727 kilos de total, y lo que más he registrado en una competición que fue en la Copa, en el absoluto de 2024, o en la Copa, no sé, no, creo que fue en la Copa de 2023, hice 727,5 y no he vuelto a superar eso, ¿vale? O sea, es decir, estamos a día de hoy ya algo más de 3 años, 3 años y un par de meses, y no he superado ese total. O sea, lo he superado por medio kilo en una competición, y he tenido competiciones en las que he vuelto incluso a hacer 700 kilos de total. Pero ya está, no pasa absolutamente nada. Obviamente es algo que, pues al final, que me gustaría mejorar y que obviamente quiero mejorar, pero no me defino por ello. No soy únicamente atleta de powerlifting. Si las cosas salen mal, busco soluciones. Obviamente, pues si van mal, pues me entristecen o me dejan mal sabor de boca, como a cualquier persona, pero no por ello es el fin del mundo, no por ello quiero dejar el deporte, o no por ello quiero hacer otra cosa distinta y abandonar el powerlifting, porque, como digo, es algo completamente normal, y en la calle siempre hace frío. Así que prepárate, porque hagas lo que hagas, cuando salgas ahí fuera va a hacer frío y te vas a tener que sacar las castañas del fuego para buscar momentos en los que puedas estar cobijado, puedas abrigarte y puedas sentirte bien. Y al final esto es como tú. Tendrás épocas mejores, tendrás épocas peores, pero no por ello eres mejor o peor persona porque estés rindiendo mejor o estés rindiendo peor en el gimnasio. Al final eso es algo, un atributo más que tienes de toda tu identidad, pero no es la única ni es la exclusiva, ¿vale? Así que, de verdad, punto muy importante eres una persona que hace powerlifting, eres un atleta de powerlifting, pero no eres exclusivamente un powerlifter, eres muchas más cosas que eso, y recordar esto y tener esto en cuenta probablemente también te ayude mucho cuando estés pasando por una mala racha entrenando, estés pasando por malos momentos simplemente con la relación con el deporte o con la cuestión que sea, pues probablemente te ayude a solventar esto de manera mucho más eficaz o a sentirte un poquito mejor. Así que nada, chicos, el vídeo llega hasta aquí. Espero que después de esto por lo menos haya dado para reflexionar alguna idea o para tener algo en mente que antes no teníais. Como digo, al final el powerlifting creo que es un deporte muy bonito, pero creo que muchas veces se afronta mal. Creo que también al final estamos plagados en redes sociales de vídeos de récord por aquí, récord por allá, he sumado estos kilos en este tiempo, tal. Que obviamente lo entiendo, porque al final muchas veces pues parte del marketing, yo muchas veces al final pues también lo he hecho, es lógico. Pero no debemos de olvidarnos de que eso es solo una pequeña parte, muy muy pequeña,
de la realidad y que realmente ser powerlifting, hacer powerlifting es algo muy bonito. Creo que es algo también, creo que es un deporte que te enseña mucho porque al final requiere picar mucha piedra durante mucho tiempo, que está lleno de altibajos y que creo que al final también en cierto modo es una representación a veces muy exacta de lo que te puedes encontrar en el resto de ámbitos de tu vida. Y que creo que al final el tener una buena mentalidad en ese sentido, el tener una dirección clara, el saber qué es lo que quieres, qué es lo que esperas conseguir, cuánto estás dispuesto a dar tú a cambio de ello, y ser capaz de discernir y ver que no eres únicamente un powerlifter, sino que eres una persona que hace powerlifting, entre otras muchas cosas, y que puedes hacer esas otras muchas cosas sin problema y sin que ello tenga una repercusión negativa, ni muchísimo menos, en tu rendimiento entrenando. Creo que ahí está la clave realmente para que, si estás viendo esto, seas capaz de durar como yo 7 años y muchísimos más haciendo powerlifting y disfrutando del deporte y teniendo una carrera maravillosa. Porque, como digo, de verdad, creo que es un deporte que es muy bonito, creo que te enseña mucho, al final creo que te expone a una diversidad de situaciones tanto difíciles como bonitas, y que creo que al final es en cierto modo es un deporte que creo que como cualquier otro, llevado un poco al extremo, al punto competitivo, al simplemente al tomártelo como un poquito más por encima de lo que sería simplemente entrenar porque me gusta entrenar, sino como buscar un poco de esa mejora de manera continua. Creo que es algo que al final también te ayuda, que te ayuda a forjar el carácter, que te ayuda, como digo, a tener esa sensación de que estás consiguiendo algo, de que estás mejorando, de que estás siendo mejor, y que creo que al final eso muchas veces se puede aplicar en el resto de cosas de la vida, en el resto de ámbitos de la vida, pero que al final, igual que en esos ámbitos, debemos recordar que no es nuestro único eje en la vida. O sea, no es, tú no haces powerlifting y ya, eres otras muchas cosas más que eso, y probablemente recordar eso en momentos difíciles también te ayude a solventarlo y te ayude también a tener distintas perspectivas de los problemas, incluso te ayuda a encontrar soluciones y a navegar a través de esos problemas de una manera un poco más sencilla, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda o si habéis tenido experiencias similares, déjamela en los comentarios, estaré encantado de leerlo. Así que nada, chicos, dejo ya la chapa por aquí. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta esta parte del vídeo y habéis visto absolutamente todo, de verdad. Muchas gracias por escucharme, y los que estáis siempre detrás de la pantalla, muchas gracias por estar ahí. Y si eres nuevo y has llegado hasta aquí, pues recuerda que un like y una suscripción aquí abajo se agradece. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un abrazo.